Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 14. Vamos a leer en nuestras Biblias. Voy a prender el micrófono. Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Marcos. Estamos en el capítulo 14. Vamos a leer del versículo 43 al versículo 52 en nuestras Biblias. Pero listo. Veamos hasta el 52. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. ¿Quién está hablando? Nuestro Señor Jesús, ¿cierto? Recuerden que le estaba diciendo a los discípulos, no pudieron velar, bueno, ya no duerman, bueno. Primero les dice el Señor, bueno, duerman, pues ya llegó la hora. Después le dice, bueno, pero levantémonos porque ya viene el que me va a entregar. Entonces el Señor todavía estaba hablando cuando llega Judas, con mucha gente, con espadas, palos, para prender a nuestro Señor. 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Y cuando vino se acercó luego a él y le dijo, maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron, pero uno de los que estaba allí sacando la espada hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Y respondiendo Jesús les dijo, ¿cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos para prenderme? Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumpla la escritura. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Vamos a desarrollarlo. 43. Judas había ya entrado en el huerto a la cabeza de un grupo de gente armados con espadas y palos, como si fuese a capturar a un peligroso criminal. Miren cómo llegaron ante el Señor, como si fuera un peligroso criminal, entonces tenían que ir armados según ellos para poderle prender. 44-45. El que le entregaba había dispuesto una señal, iba a besar a aquel a quien había de prender. De modo que se dirigió a Jesús saludándolo como rabí y le besó efusivamente. Miren, es que hay como de niveles a niveles, ¿cierto? Una cosa es como, sí, ese es, bueno. Pero no, se fue y efusivamente besa a nuestro Señor Jesús, y esa es la señal para que lo puedan prender. De modo que se dirigió a Jesús saludándole como rabí. La forma enfática en el original sugiere besos repetidos y efusivos. O sea, como, ay, Señor, o de pronto uno acá y otro acá, ¿cierto? ¿Por qué traicionó Judas al Señor? Estaba frustrado porque Jesús no hubiese tomado las riendas del gobierno. Aquí William plantea varias preguntas, ¿cierto? ¿Sería que Judas estaba como enojado? Ay, pues que creímos que iba a ser un rey, creímos que iba a librarnos de este yugo romano, que iba a imponer su gobierno y nos iba a librar de los romanos. ¿Sería que estaba molesto por eso? ¿Se habían hundido sus esperanzas de tener un lugar importante en el reino? ¿Será que estaba frustrado porque no iba a tener un lugar importante en el reino? ¿Fue vencido por la codicia? ¿O será que lo venció la codicia? Deseo, ay, 20 monedas de oro, de plata. Bueno, con eso me compro un terrenito, ¿cierto? Me compro algo. Eran 20 o 30. 20 monedas creo que. Todas estas razones y quizás algunas otras pueden haber contribuido a su infame acción. 46-50. Los esbirros armados, espérenme un segundo, yo subo esto que es muy difícil leer así. Los esbirros armados del traidor se adelantaron y prendieron al Señor. Pedro, presto, aquí no dice Marcos que fue Pedro, ¿cierto? Dice que uno que estaba con ellos tomó una espada y pues hirió a uno de los siervos del sumo sacerdote, pero sabemos que es Pedro. Creo que incluso aparece en Lucas 22. Entonces dice, Pedro sacó la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Esta fue una reacción natural, no espiritual, como cuando tú y yo reaccionamos de forma natural, ¿cierto?
Si ves cómo no somos perfectos, erramos, pero no lo planeamos, ¿cierto? Aquí Pedro no planeó, bueno, yo no sé si lo planeó, pues porque ¿qué hacía Pedro con una espada? Era discípulo del Señor. ¿Para qué una espada a un discípulo? Los otros discípulos no tenían espada, ¿cierto? Entonces él de pronto en algún momento dijo, bueno, el Señor está anunciando su muerte, posiblemente vengan a prenderlo, aquí tenemos una espada y estamos listos por si hay que defender al Señor Jesús, pensaría Pedro. Pero pues no creo como que haya planeado, voy a herir así a la gente. De pronto era como, o saco la espada y huyen, ¿cierto? Bueno, no sé. Pero podemos errar, podemos aquí tener una reacción natural en ocasiones. Dice la Biblia, enojaos, pero no pequéis, ¿cierto? A veces podemos enojarnos a tal punto de pecar. Esas son reacciones naturales. Esto es bueno comprenderlo porque a veces nosotros nos exigimos esa perfección y debemos entender que no somos perfectos, que seguimos errando por eso. Y eso es, ¿sabes qué? Eso es hasta lindo si lo vemos de alguna forma porque eso nos enseña a depender del Señor, a no confiarnos de nuestra propia prudencia o de lo bueno que creamos que somos, sino que aprendemos a depender del Señor. Entendemos que necesitamos de Él para vivir esta vida de santidad, para vivir una vida de piedad. Entonces tenemos todavía reacciones naturales, eso le pasó a Pedro en este caso. Pedro estaba utilizando unas armas carnales para librar una batalla espiritual. Mira qué importante. ¿Cómo Pedro creía que una batalla espiritual podía librarse con algo carnal? A veces tú y yo estamos librando batallas espirituales y creemos que lo podemos hacer carnalmente. Lo podemos hacer en nuestras fuerzas. No sé, por ejemplo, algo en tu trabajo. Y tú crees que simplemente es hablando con tus compañeros y poniéndote de acuerdo con ellos para hacerle frente a una persona que te está haciendo algún mal, algún agravio. Saben que hace días escuchaba una frase, bueno, pero era un hombre de Dios quien lo cito, pero no recuerdo el nombre. Entonces, que alguien viene y le cuenta una historia, mira, es que en mi trabajo me están haciendo esto y en mi trabajo me están haciendo lo otro. Y él le dijo, ¿y por qué no sufres el agravio? La respuesta de por qué no sufres el agravio. Y sobre todo, pues la persona estaba padeciendo por causa de su fe, ¿cierto? Le estaban molestando y turbando por causa de su fe. Él le dijo, ¿por qué no sufres el agravio? A veces tenemos que sufrir el agravio y no es en nuestras fuerzas, el Señor nos va a defender. No pretendas resolver todos tus asuntos de forma carnal o con tus armas carnales. A veces son asuntos espirituales y no tenemos que hacerlo. Mira, yo he citado varias veces el ejemplo de que uno tiene derechos legales, ¿cierto? Y podríamos decir, bueno, eso es un arma carnal. Yo tengo este derecho legal para defender mi asunto, para que me hagan justicia. Pero Dios no quiere que tú y yo nos defendamos. Dios no quiere en ese caso específico que tú y yo acudamos a esas armas carnales. Él te dice, estad quietos, esperad, yo soy Dios, ved que yo soy Dios. Deja que la venganza es mía. Y el Señor no nos permite ejercer nuestros derechos legales en algunas ocasiones porque Él quiere defendernos de una forma soberana. Quiere que suframos el agravio en ese momento y después nos va a defender. Entonces debemos tener discernimiento porque las guerras espirituales no se vencen con armas carnales. Pero el Señor nos va dando ese discernimiento. En este caso que les digo de que tú tienes derechos legales y el Señor en algún momento específico no te permite hacer uso de esos derechos legales, lo estoy diciendo de una forma específica. No quiere decir que nunca podamos acceder a esos derechos legales. Podemos hacerlo, ¿cierto? Por ejemplo, una violación de un hijo, ¿cierto? A menos que tú sientas de parte de Dios, pues que no tienes que hacer nada, bueno, pero generalmente lo que debemos hacer es ir y denunciar al violador.
Lo que debemos ir es ir y denunciar a esa persona que está haciendo eso malo, ¿cierto? Pero entonces lo discernimos es en una comunión con el Señor. El Señor reprendió a Pedro y le restauró milagrosamente la oreja, tal como leemos en Lucas 22:51. Entonces Marcos no cita esta parte de la historia, que el Señor reprendió a Pedro, ni que restauró la oreja del siervo del sumo sacerdote, pero Lucas y Juan sí lo citan. Jesús recordó luego a sus captores cuán incongruente era que le prendiesen a la fuerza. Él había estado todos los días frente a ellos enseñando en el templo. ¿Por qué no le habían apresado entonces? Él conocía la respuesta. Fue para que se cumpliese la escritura que profetizaba que iba a ser traicionado en el Salmo 41:9. Arrestado en Isaías 53:7. Mira qué importante todo esto. No fue casualidad que al Señor lo prendieran, lo arrestaran, lo maltrataran, lo abandonaran. Eso no fue casualidad. Él ya cientos de años antes lo había profetizado a través de sus siervos. Dime quién puede atreverse a decir, yo voy a ser arrestado. Imagínate que yo me ponga a decir, yo en 20 años voy a ser arrestada. Yo voy a ser maltratada de tal y tal forma. Yo voy a ser abandonada por mis hermanas y mis padres. No, nadie sabe su futuro, nadie lo conoce. El único que podía hacer tales aseveraciones, tales afirmaciones acerca de cómo iba a ser, cómo iba a nacer, cómo iba a vivir, cómo iba a ser arrestado, cómo iba a ser maltratado, cómo iba a morir y cómo iba a resucitar, es nuestro Dios. El Hijo de Dios fue el único que tenía esa cantidad de información acerca de su nacimiento, de su vida, de su muerte y de su resurrección. Es nuestro Dios. Entonces, cientos de años antes de que nuestro Señor Jesús naciera, Él había hablado a través de el salmista de cómo iba a ser traicionado. Vamos a leerlo. Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. El Señor, inspirando a través del Espíritu Santo, inspirando al salmista a escribir este salmo, hablando proféticamente de nuestro Señor Jesús, como el hombre que comía con él de su pan, en su mesa, el de su confianza. Judas, recuerda que era uno de los 12. Era uno de los 12 que pasó con el Señor Jesús 3 años en su ministerio. Y ese lo traiciona. Y aquí el salmista ya está hablando de eso. Habla nuestro Señor Jesús a través del profeta Isaías, en Isaías 53:7. Qué bueno si tomas nota de esos versículos. 53:7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Ahí vemos a nuestro Señor Jesús. Como cordero se dejó arrestar. Él no se resistió, no se opuso, se dejó arrestar, fue llevado como un corderito. Como un corderito, fue maltratado. Cerró su boca para no defenderse. No, pero es que yo no hice nada. ¿Cómo así? Estos pagaron a esos testigos falsos. No se defendió de ninguna forma nuestro Señor. Maltratado, Salmo 22:12. Entonces, cientos de años antes, hablando de cómo iba a ser maltratado nuestro Señor Jesús. 22:12 dice: me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Imagínate cómo le va a un hombre que lo cercan toros. Cómo es maltratado y abandonado, Zacarías 13:7. Zacarías 13:7
Dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Dispersadas, o sea, abandonado el Señor. El Señor es capturado por sus enemigos, y ¿qué hacen los discípulos? Le abandonan, ¿cierto? Huyen. 51, 52. Y bueno, no critico, pues yo no condeno a los discípulos, ¿cierto? Yo posiblemente haría lo mismo. De más que si yo hubiera estado en el tiempo de mi Señor también. Por miedo a esa cruz, por miedo a esos azotes. Ellos sabían cómo le iba a ir a nuestro Señor Jesús. Entonces tuvieron temor. Somos así. Por eso debemos estar en dependencia del Señor. Y por eso el Señor le dice a los discípulos, velad, orad, para que no entréis en tentación. Quién sabe cómo sería la historia de Pedro si hubiese esa noche se hubiese quedado velando y orando. No sabemos. Quizás no hubiera negado al Señor, pero se durmió. Entonces que el Señor nos ayude a estar atentos, ¿cierto? 51, 52. Marcos es el único evangelista que registra este incidente. Está muy extendida la creencia de que el joven que en su empuje por huir dejó su cubierta en manos de los hombres armados era el mismo Marcos. La sábana no era un vestido normal, sino una pieza de tela que había recogido al salir a modo de improvisada cubierta. Erdmann comenta, probablemente este pintoresco incidente se añade para mostrar cuán totalmente fue abandonado Jesús en las horas de su peligro y dolor. Verdaderamente Él lo supo. Él supo lo que es sufrir a solas. Bueno, el único evangelista que cita que había un joven que seguía al Señor cubierto con una sábana y quisieron prenderle. Entonces lo que él hizo fue dejarles la capa, ¿cierto? Les dejó la capa, no, la sábana que tenía puesta y salió desnudo, porque como que quizás escuchó el ruido, la multitud gritando, iban a prender al Señor, entonces pues sale de su casa, me imagino que en paños menores, y se cubre con la sábana como a cogerse ¿cierto? El chisme, a mirar a ver qué era lo que había pasado. Y cuando le iban a prender, pues él deja su sábana y sale corriendo y se va con la poca ropa, me imagino que tendré. Es el único que cita, pero Marcos es el único que cita esto, pero dice este hombre Erdmann, puede ser como para mostrar que todos, ¿cierto? Todos abandonaron al Señor en ese momento, todos tuvieron temor de ser prendidos. Vamos a leer del versículo 53 al 54. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Y Pedro le seguía de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaban sentados los alguaciles calentándose al fuego. El registro del juicio eclesiástico ocupa desde el versículo 53 al capítulo 15, versículo 1, y se divide en tres partes. 1. El juicio ante el sumo sacerdote. 2. La reunión del Sanedrín a medianoche. 3. Reunión del Sanedrín en la mañana. Versículo 53. Generalmente se está de acuerdo en que Marcos registra el juicio ante Caifás, el juicio ante Anás, se encuentra en Juan. Entonces, Marcos solo habla, recuerden que hubo una reunión del Sanedrín, ¿cierto? Otra después con el sumo sacerdote, un juicio con el sumo sacerdote. Entonces, al parecer, nuestro Señor estuvo ante el juicio con Caifás y con Anás, que era el suegro de Caifás, sumo sacerdote, pero Marcos solo registra el juicio con Caifás. Versículo 54. Pedro siguió a Jesús hasta dentro del palacio del sumo sacerdote, manteniendo una distancia, a su parecer, prudente. Alguien ha bosquejado así su caída. Vamos a ver cómo han bosquejado la caída de Pedro. 1. Primero luchó, entusiasmo errado. 2. Luego huyó, retirada cobarde. 3. Finalmente siguió desde lejos, un discipulado de medias tintas de noche. Estaba sentado con los alguaciles calentándose con los enemigos de su Señor. Entonces, miren, me gusta esta descripción que hacen sobre la caída de Pedro. Primero luchó.
Pero ¿cómo luchó? En sus propias fuerzas, ¿cierto? Sacó sus armas carnales. Un entusiasmo errado, dice aquí el escritor. Un entusiasmo errado. Mucho entusiasmo, muchas ganas, pero es errado. Es como cuando tú y yo tenemos celo por algo, pero no es un celo con sabiduría. No, tenemos celo, no sé, por ejemplo, en la congregación, pero no hay sabiduría. Voy a ponerte un ejemplo. Yo escuché la historia de una mujer, ella, mm, bueno, vendía su cuerpo, ¿cierto? Y resulta que ella va a una congregación y bueno, sí queremos que las mujeres nos vistamos con decoro, ¿cierto? Pero es una mujer que no conoce al Señor, o sea, dime eso, de una cristiana de 5, 10 años, 20 años que va mal vestida a la iglesia, pues, o mal vestida en la calle, no sé, con escotes o... Sí, yo estoy de acuerdo que con mucho amor le digamos hermana, ¿cierto? Mucho cuidado con su vestimenta, listo, está bien. Pero pues esta mujer viene a conocer al Señor, tiene un estilo de vida. ¿Cómo pretendemos que venga vestida como la cristiana de 20 años? No, no podemos, ¿cierto? Y creo que toda la enseñanza ese día que dio el predicador ese día fue en contra de la vestimenta de esta mujer. No tuvo ganas de volver. Yo no sé si la historia es real, pero se dice que al día siguiente en las noticias sale en el periódico que una mujer se suicida y era esta mujer. Y ella deja una carta y dice que ella fue a una congregación y que ella esperaba escuchar del amor de Dios, pero que lo único que hicieron fue, o sea, era la última oportunidad que ella se estaba dando. Y que lo único que escuchó fue reproches acerca de su vestimenta. Entonces ella decía, pues yo busqué como sentido para mi vida en muchas cosas y ese era el último lugar a donde me faltaba ir y tampoco lo encontré. ¿Qué sentido tiene la vida? Entonces se quitó la vida. Puede ser un celo genuino, ¿cierto? Un celo de que qué bueno que nos vistamos decorosamente, pero no nada de sabiduría. Primero, ¿cómo desde el púlpito, cómo la voy a pulpitear a que está mal vestida y que no pueden que no van a ir al infierno por vestirse así? ¿Cómo vamos a hacer una cosa de esas? Eh, Segundo, pues era una mujer nueva, ¿cierto? O sea, faltó completamente sabiduría ahí. Completamente. Además, el púlpito no es para eso, no es para ir bandereando a la gente, no. Estos espacios no son para banderear a la gente ni exponer el pecado de la gente. A ver, no hablo de que no hablemos del pecado, yo hablo, ¿cierto?, de la importancia de vivir en santidad porque la Biblia lo dice, entonces estamos leyendo, pues ahí me habla a mí, nos habla a todos. Pero no estoy aquí para empezar a hablar del pecado específico de alguno, no. Es que predicamos, es la palabra, lo que nos vaya enseñando la palabra. Entonces el púlpito no es para eso. Que sea el caso de una persona, entonces desde el púlpito le voy diciendo a esa persona sus cosas, sin decir nombres propios, pero me dirijo a esa persona. No, no es para eso, es para predicar la palabra, es para predicar a Jesús, ¿cierto? Entonces mira cómo sí podemos tener celo por alguna cosa, un celo genuino. El celo de Pedro por mantener en seguridad al Señor, por cuidar del Señor, por el bienestar del Señor estaba bien, pero estaba errado. Él no podía oponerse al plan directo del Señor. El amor de Pedro por el Señor era genuino, pero estaba errado su entusiasmo. Esa no era la forma de defender al Señor. De hecho, no lo podía defender, ¿cierto? O de demostrar su amor por el Señor. Segundo, luego huyó. ¿Cuántas veces huimos? Tenemos una retirada cobarde como hizo Pedro. ¿Por qué? Porque, ay, es que me están haciendo la vida difícil en mi casa, en mi trabajo, mis amigos, porque me volví cristiano, porque estoy siguiendo al Señor. Y preferimos retirarnos. Después de haber puesto la mano en el arado, miramos atrás y tenemos una retirada cobarde. No estamos firmes, dispuestos a dar nuestra propia vida, si es necesario, por la causa de nuestro Señor. Mira cómo somos parecidos a Pedro. Tenemos la misma naturaleza caída. Por eso tú y yo
debemos guardarnos de decir, yo nunca haría eso. No, pues mira cómo nos parecemos. Y tercero, finalmente siguió a Jesús. ¿Cómo? ¿Cómo lo siguió? De lejos. De lejos lo siguió. Para no ser muy acusado, para no ser muy señalado, para no ser blanco para los enemigos del Señor Jesús. 55-59. Vamos a leerlo en nuestras Biblias. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. No hallaban nada de qué reprender a nuestro Señor. Él era irreprensible en su conducta. No hallaban ninguna acusación contra él. Versículo 56. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban. Uno decía una cosa, no, es que yo lo vi en tal lugar haciendo tal cosa. Y el otro decía, sí, yo también lo vi en tal lugar, pero no era pues en este lugar. No concordaban los testimonios de ellos. Entonces, levantándose unos, dieron falso testimonio contra él diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas él callaba y nada respondió. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Versículo 62, y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, algo que era prohibido para el sumo sacerdote, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Miren el espectáculo a este Caifás. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarando ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. Miren, este jueguito que tenían estos hombres que cubrieron el rostro de nuestro Señor Jesús era un juego romano. Le cubrían el rostro al reo, ¿cierto? Y le daban un puño y ya le quitaban la cubierta del rostro y le preguntaban, ¿cuál de todos te dimos el puño? ¿Quién iba a adivinar quién le dio el puño? No sabía. Entonces, como no adivinaba, todos le daban de puñetazos. Ese era el castigo. Como no adivinaste, entonces todos te damos de puñetazos. Imagínense. Y estos estaban imitando a los romanos. Los judíos no tenían por qué hacer estas cosas. Así fuera un hombre culpable. Estaba prohibido maltratar hacia la gente. Lo ponían, si era con apedreado, listo, lo apedreaban, pero no, ¿qué? Estos jueguitos. Y los judíos mismos practicando estas cosas con nuestro Señor, haciendo estas cosas. Miren cómo es tremendo. Porque ni siquiera a los ladrones, ni siquiera a los adúlteros, no hacían estas cosas con ellos. Pero las hicieron contra nuestro Señor Jesús. Qué triste, ¿cierto? Vamos a leer 55-59. Aunque no se dice de forma específica, el versículo 55 parece comenzar el relato de la reunión del Sanedrín a medianoche. El cuerpo de 70 y un guías religiosos estaban presidido por el sumo sacerdote. En esta noche particular, los fariseos, saduceos, escribas y ancianos que componían el Sanedrín exhibieron un total menosprecio por las normas bajo las que operaban. Un total menosprecio bajo esas normas que ellos se suponían debían operar. La ley de Dios, y vamos a verlo, pero también la misericordia por el otro. Se suponía que no podían reunirse de noche ni durante ninguna de las fiestas judías. No, estaba prohibido para estos líderes religiosos reunirse de noche a hacer un juicio. Y aquí lo estaban haciendo. El hecho era condenar al Señor Jesús. Ni de noche ni en las fiestas judías. No podían sobornar testimonios para cometer perjurio. Y pagaron a testigos
falsos. No podían cumplirse una sentencia de pena de muerte hasta que hubiese transcurrido una noche. Entonces hacían el juicio, debían esperar hasta el otro día para poder dar una sentencia de muerte. No podían. Y si no se reunían en la sala de piedra labrada en el área del templo, sus veredictos no eran vinculantes. Ellos tenían que ir a un lugar específico para dar una sentencia, un veredicto. Era la sala de piedra labrada en el área del templo. ¿Y dónde estaban? En el patio del sumo sacerdote. Allá estaban. En su ardor por deshacerse de Jesús, las autoridades religiosas no dudaron en rebajarse a quebrantar sus propias leyes. Ay, no, miren esto, me parece muy tremendo. Porque yo quiero que pienses cuántas veces tú y yo hemos tenido algo contra alguien y no nos importa rebajar nuestras propias leyes, faltarle a nuestra moral, a nuestros principios por afectar a otro. ¿Cuántas veces? Yo lo hice. Por afectar a otro, no sé, alguien que no queremos, alguien que nos hizo daño. Y todo lo que nos enseñaron toda la vida, nuestro papá, nuestra mamá, eso lo dejamos por fuera de la ecuación. Ese día como que nos quitamos eso y lo pusimos a un lado. Y llevamos a cabo ese plan perverso que teníamos. Y el Señor tenga misericordia de nosotros. Qué triste. ¿Cuántas veces hemos faltado a nuestros propios principios por afectar a otros, por vengarnos de otro? De verdad, ¿cómo somos mal? ¿Sí ves cómo nos parecemos a estos líderes religiosos? Es que la naturaleza pecaminosa es la misma. La naturaleza caída es la misma. Sus decididos esfuerzos consiguieron reunir un grupo de falsos testigos, pero no pudieron producir un testimonio unido. Algunos citaron distorsionadamente al Señor como amenazando con destruir el templo hecho con mano para edificar otro hecho sin mano, ¿cierto? No hecho con mano. Lo que Jesús verdaderamente había dicho se encuentra en Juan 2:19. Vamos a ver qué fue lo que realmente dijo nuestro Señor Jesús. Juan 2:19. Dijeron luego los judíos en 46 años a 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Eso fue lo que dijo el Señor. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos aquí están diciendo que el Señor había dicho, este templo que fue construido con manos, yo lo voy a destruir y lo voy a construir sin manos, sin necesidad de manos. Cuando habló aquí el Señor, destruid este templo y en 3 días lo levantaré, está hablando de su propio cuerpo. No estaba hablando del templo físico. Lo que Jesús verdaderamente había dicho se encuentra en Juan 2:19. Ellos confundían voluntariosamente el templo en Jerusalén con el templo de su cuerpo. Versículo 60 al 62, nosotros leímos hasta el 65. Cuando el sumo sacerdote le interrogó por primera vez, Jesús no respondió, pero cuando fue interrogado bajo juramento, si era el Mesías, el Hijo del Bendito, el Salvador replicó que lo era, actuando así en obediencia a la ley de Levítico 5:1. Vamos a ver qué dice Levítico 5:1. Cuando le preguntaron al Señor, que no le estaban preguntando bajo juramento, él no respondió. Pero cuando le preguntaron bajo juramento, él respondió. ¿Por qué respondió nuestro Señor? Porque el Señor se obedecía a la ley. Mira lo que dice Levítico 5:1. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo o lo denunciare, él llevará su pecado. No, Levítico 5:1. Aquí estoy en Levítico 5:1. Pero no es. Si hay un pasaje que habla como que dar testimonio bajo juramento, será el 2. Asimismo la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, no. Pero no es Levítico 5:1. Yo estoy en Levítico 5:1.
Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo. Hay uno que dice que si eran como llamados a juicio bajo juramento tenían que hablar, ¿cierto? Pero voy a buscarlo y mañana lo repasamos, mañana lo vemos. Y vamos a dejarlo ahí para que podamos orar. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por este tiempo, Señor, que nos permites estar en tu palabra. Hoy te pedimos que nos perdones porque nosotros muchas veces hemos actuado como Pedro y hemos actuado como estos líderes religiosos, Señor. Te pedimos que nos perdones. Señor, lo que necesitamos es tu presencia en nuestra vida, tu Espíritu Santo, todo el tiempo en nuestra vida, reacuyéndonos, enseñándonos a caminar una vida de piedad, a vivir, Señor, íntegramente. Ayúdanos, por favor, Señor, porque todavía estamos en este cuerpo, en esta naturaleza pecaminosa, Señor, pero ahora tenemos una ley mayor, que es la ley del amor, el amor hacia ti, Señor. Ahora tenemos tu Espíritu Santo en nuestra vida, que nos capacita para decirle no al pecado. Ya no somos esclavos del pecado, Señor. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, fieles a tu palabra, Señor. Así eso nos cueste la misma vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.